En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 16, 13, 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 8 de agosto, celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega, en Castilla, España, en 1170, de familia noble y muy creyente. A los 7 años fue educado por su tío el arcipreste don Gonzalo de Asa. A los 14 en Palencia estudió 6 cursos de humanidades y filosofía, 4 de teología y 4 de profesor de estudio general. De carácter metódico, piadoso y firme, como sacerdote se distinguió por su rectitud, celo, puntualidad y espíritu de sacrificio. Fundó la Orden de los Predicadores, cuya base era el estudio de la pobreza para la predicación del Evangelio. Murió en Bolonia en el año de 1221. Enviamos un saludo fraterno a todos los hermanos de la diócesis de Santo Domingo, que tienen precisamente como su patrono al santo de este día. Estamos en la parte narrativa de San Mateo, entre el sermón de las parábolas en el capítulo 13 y el sermón de la comunidad en el capítulo 18. Esta parte enlaza los 5 sermones que Mateo tiene como la secuencia del Evangelio de Marcos. Además, de vez en cuando utiliza otras informaciones, por ejemplo las de Lucas. Y el texto recibe interpretaciones diversas y hasta opuestas de las diversas iglesias cristianas. Hagamos algunos puntos de reflexión. Primero, las comunidades cultivaban un lazo afectivo muy fuerte con los líderes que habían dado origen a la comunidad. Así, por ejemplo, las comunidades de Antioquía en Siria tenían una estrecha relación con Pedro, las de Grecia con Pablo, algunas comunidades de Asia con San Juan. Una identificación con estos líderes de su origen ayudaba a las comunidades a cultivar mejor su identidad y espiritualidad, pero podía ser también motivo de
enfrentamiento, como por ejemplo en el caso de la comunidad de Corinto, Primera de Corintios capítulo 1. Segundo punto de reflexión: las opiniones de la gente y de los discípulos respecto de Jesús. Jesús pregunta sobre ¿quién dice la gente que es Él? Las respuestas son variadas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún profeta. Cuando Jesús pregunta la opinión de sus discípulos, Pedro se hace el portavoz de ellos y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En Juan, la misma profesión de fe la hizo Marta. En Jesús se realizan, por tanto, todas las profecías del Antiguo Testamento. Tercero, la respuesta de Jesús a Simón Pedro. Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Simón. Jesús proclama a Pedro bienaventurado porque recibe una revelación del Padre. La respuesta de Jesús no es nueva. Antes, el mismo Jesús alabó al Padre porque había revelado al Hijo a los pequeños y no a los sabios. Y había hecho la misma proclamación a los discípulos por estar viendo y oyendo cosas que antes ellos ni conocían ni habían oído escuchar, en el capítulo 13 de San Mateo. Cuarto, las atribuciones de San Pedro: ser piedra y tener las llaves del reino. Veamos estas dos atribuciones. Primera, ser piedra, es decir, ser fundamento firme para la iglesia que pueda resistir contra las puertas del infierno. Con las palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y de Palestina a que vean en Pedro el líder destacado. A pesar de ser débil y perseguida, la comunidad tiene un fundamento firme por la palabra de Dios. Esta función como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en exilio. Indica que en Pedro existe un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Y segunda atribución de Pedro es recibir las llaves del reino. Un punto en que Mateo más insiste es la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más importantes de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro deben atar y desatar, es decir, que haya reconciliación, aceptación mutua, construcción de fraternidad y, si es posible, perdonar hasta 70 veces 7. Quinto, Jesús completa lo que falta a la respuesta de Pedro y éste reacciona. Jesús dice que él debe ir a Jerusalén y sufrir mucho en manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. El camino del Mesías no es solo un camino de triunfo y de gloria, sino también de sufrimiento y de cruz. Si Pedro acepta a Jesús como el Mesías del Hijo de Dios, debe aceptarlo también como Mesías servidor que va a morir. Pero Pedro no acepta la corrección de Jesús y trata de disuadirlo. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: apártate de mí, Satanás. Pero antes, Pedro le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti, de ningún modo te va a suceder. Sexto, la respuesta de Jesús a Pedro. Pedro se convierte en piedra de tropiezo. Pedro quiere orientar a Jesús y por eso Jesús reacciona: apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro tiene que seguir a Jesús y no al revés. Pedro quiere ir delante. Es Jesús quien da la dirección. Satanás es quien desvía a la persona del camino trazado por Dios. De nuevo aparece la expresión piedra, pero ahora en el sentido opuesto. Pedro ahora es la piedra de apoyo y no la piedra de tropiezo. Así eran las comunidades de la época de Mateo, marcadas por la ambigüedad. Así somos nosotros, según lo decía San Juan Pablo II. La ambigüedad de Pedro es piedra de apoyo en la fe, pero también puede convertirse en piedra de tropiezo en la fe. Y ahí viene el auxilio de Jesús para hacer que siempre seamos fortaleza y esperanza. Así sea.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.